Hola, nuevamente en mi canal. eh, Bendiciones para todos nuestros hermanos que escuchan mi canal, los que se han suscrito a mi canal. Gracias por suscribirse, por apoyarme en mi pequeño canal. Bendiciones para todos que me escuchan por primera vez y deseo que mis temas te ayuden a fortalecer esa fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a analizar un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es que como pueblo de Dios, en estos últimos días necesitamos conocer la historia de nuestra iglesia y de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy se oye muy poco a líderes, predicadores explicar la historia pasada, recordarla y aplicarla hoy en la presente. Y pensamos hoy de que Dios tiene muchas iglesias y realmente Dios no tiene muchas iglesias. Dios tiene una iglesia fiel que guarda sus mandamientos y que es una iglesia que ha venido desde el huerto del Edén hasta estos últimos días. Dios no ha mirado el linaje de carne y sangre, Él ha mirado en su palabra, cómo Dios la ha conservado a través de estos personajes, a través de estas familias, a través del tiempo, y cómo su verdad ha permanecido hasta los últimos días. Dios hizo un pacto con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, pero dice la palabra de Dios que ellos no permanecieron fieles a ese pacto. Violaron los mandamientos de Dios. También su generación después de su caída, también violaron el mismo pacto y allí vino el diluvio y los limpió a esta generación por medio de un diluvio donde todos perecieron por haber desobedecido a la palabra de Dios. También conocemos la historia de Noé y su familia, que la descendencia de Cam salieron familias totalmente idólatras, donde más adelante se organizaron como ciudades, pero ciudades que tenían su propia religión y habían abandonado los principios divinos. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. De estas familias, de la familia de Sem, del hijo de Noé, Dios escogió una familia que fue la familia de Taré. Taré, que era hijo de Nacor, abuelo de Abraham, y Dios depositó estas verdades. Dios conservó la verdad con esta familia porque lo sacó de Ur de los Caldeos. Después del diluvio, 420 o 430 años, el Señor tuvo que escoger y sacar a esta familia de Ur de los Caldeos y llevarlo a una tierra mejor. Lo sacó de allí porque su familia estaba adorando los ídolos de las naciones paganas, de sus hermanos que se habían apostatado y se habían apartado de los principios. También encontramos la historia de Abraham cuando Dios hizo el pacto con él, cuando tenía más o menos 99 años. 24 años después de que él salió de Harán, porque él tuvo dos salidas. Tuvo la salida de Ur de los Caldeos hasta Harán y allí se quedó. Y después de la muerte de su padre fue que salió rumbo a Canaán. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que él tenía 75 años cuando salió de Harán. 24 años después de que él estaba en la tierra de Canaán, el Señor hizo un pacto con él y él tenía 99 años. Ya tenía a su hijo Ismael, que tenía 13 años, y a la edad de 99 años el Señor hizo el pacto con Abraham, le dio el sello de la circuncisión y que toda su familia debía circuncidarse a los 8 días de nacido. Dios le dio las instrucciones y todos los que pertenecían a su linaje deberían de participar del rito de la circuncisión, señal del pacto. Más adelante conocemos la historia de sus hijos. Conocemos el hijo que tuvo Abraham, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Entendemos que Jacob
eligió las bendiciones de Dios, anhelaba las promesas divinas y que él quería que de su descendencia viniera el Mesías. Mas Esaú deseó las cosas de este mundo y se apartó totalmente de los principios divinos. De la descendencia de Esaú salió una nación totalmente idólatra. Más adelante encontramos la liberación de Israel de Egipto, donde Dios los conduce por un desierto donde se manifiestan apostasías en el antiguo Israel, y Dios quería educarlos en el desierto en todo. Dios le dio instrucciones a medida que avanzaban, instrucciones por medio de Moisés. Moisés comenzó a escribir en algunos pergaminos para conservar las verdades que Dios le revelaba para que el pueblo no las olvidara. Y así cuando estaban a punto de entrar a Canaán hubo una rebelión que no quisieron entrar a la tierra de Canaán, entonces el Señor dijo que demoraría en el desierto 40 años. Conocemos la historia cuando los príncipes fueron a explorar la tierra 40 días y a los 40 días vinieron y dieron un informe negativo. Solamente 2 dieron un informe positivo, que fue Caleb y Josué, que ellos dijeron que la tierra era buena y que aunque las naciones eran poderosas y estaban amuralladas, y aunque hubieran gigantes, ellos los derrotarían porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero prefirieron mejor quejarse y Dios les dijo que quedarían en el desierto. Después de la muerte de Moisés, cuando habían pasado los 40 años, Dios eligió a Josué para encaminar al pueblo hacia la tierra prometida. Dios manifestó su poder por medio de su siervo y conquistaron a Canaán, derrotaron a las naciones que estaban en la tierra poseída por sus enemigos. Estas naciones ya el tiempo de gracia se les había terminado, tal como el Señor se lo dijo a Abraham. 430 años después, Israel entrará a la tierra de Canaán y poseerá la tierra. Y así era como estaba ocupada por naciones idólatras. Israel tuvo que enfrentar estas dificultades y sacar a estas naciones de sus territorios. Pero dice la historia que después de la muerte de Josué, Israel se alió con las naciones circundantes, adoraron la idolatría de las naciones paganas y el Señor tuvo que levantarle algunos jueces en su tiempo, que fue un periodo de 440 años más o menos. Después vinieron el tiempo de los reyes, que fue un tiempo muy difícil también, donde el Señor llevó muy difícil la historia de la iglesia, una serie de apostasías que surgieron en los tiempos de los reyes. Por ejemplo, después de la muerte de Salomón, encontramos la división del reino. Jeroboam se quedó con 10 tribus del norte y el hijo de Salomón se quedó con 2 del sur, la tribu de Judá y la de Benjamín. Ya Dios las había dividido antes de la muerte de Salomón. Y allí encontramos la historia del pueblo judío, una nación totalmente dividida por la idolatría. Y más adelante encontramos que Jeroboam indujo a la nación, a las 10 tribus del norte, a adorar ídolos. Y el Señor tuvo que sacarlos de las tierras que les había dado. Muchos años más adelante fueron conquistados por el rey de Asiria, y fueron llevados todos cautivos. 140 años después fueron llevados cautivos la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que Israel, que Dios la había sacado para iluminar al mundo con un poderoso evangelio, se aliaron con las naciones paganas, adorando la idolatría, y así con esa doble vida que llevaban, pensaban que eran el pueblo elegido de Dios. Dios no lo soportó más a ellos y tuvo que llevarlos al exilio, y otras naciones dominaron y destruyeron su ciudad y destruyeron su templo.
Pero Dios había profetizado por medio del profeta Jeremías y por otros profetas de que ellos volverían a su tierra natal. A los 70 años volvieron a reconstruir su ciudad, tal como Jeremías se lo había dicho, por un decreto de un gobernante llamado Ciro, medo-persa, y después vino otro decreto unos años más adelante por Darío, y unos años más adelante, después del reinado de Darío, vino otro decreto de Atarjerjes para reconstruir a la nación. Hubieron problemas y dificultades después de que salieron del exilio. Ya no adoraron la idolatría de las naciones paganas, pero se convirtió en una nación orgullosa y pensaba que la salvación solamente era para ellos. Perdieron el objetivo del blanco de la predicación del evangelio a las naciones circundantes, y se separaron y se aislaron totalmente de ellas y vieron de que la salvación solamente era para ellos. Y allí más adelante encontramos el profeta Malaquías, donde profetiza de que presentaban ofrendas imperfectas en los altares, se robaban los diezmos, no devolvían los diezmos al Señor. La nación decayó también espiritualmente y fue el último profeta que se oyó en Israel. Después de la muerte de Malaquías no se levantó ningún profeta más. Unos 400 años más adelante, en el momento, podemos decir, señalado, se levantó un gran profeta que fue el profeta Juan el Bautista y encontró a la nación totalmente apartada de los principios de Dios y la llamó al arrepentimiento. Y él dijo que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y él dijo, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Jesús dijo que él había venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. Era el momento culminante de Israel si aceptaban la palabra de Dios o la rechazaban. Desde que Dios los sacó de Egipto hasta que Cristo apareció, habían pasado casi un periodo de 1500 años. Pero la nación no se había apartado totalmente de su idolatría y de su orgullo. Así que era el momento de probar por última vez a esta nación. Y por eso Juan el Bautista dijo que el hacha ya estaba puesta en la raíz de los árboles, que todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Dios había comparado a Israel como una viña frondosa, una viña donde Él mandaba a los profetas a recoger los frutos, y estos profetas, estos siervos de Dios, eran apedreados, encarcelados, inclusive a la muerte. Eran asesinados por su propia nación, porque estos profetas amonestaban a Israel de su condición, y los profetas le decían que debían dar buen fruto de arrepentimiento, pero no lo hacían. Atacaban a los siervos divinos que iban en el nombre del Señor, los asesinaban, otros los encarcelaban, otros eran desterrados. Y así fue la historia de esta nación. Jesús, en el capítulo 21 del libro de Mateo, el Señor Jesús nos habla de los labradores malvados, donde Jesús relata la historia de la nación, cómo Dios los había apartado a ellos, los había escogido de un lugar, los había plantado en una buena tierra, pero cuando fueron a reclamar los frutos, dice que sus siervos fueron asesinados, perseguidos, desterrados. Y en la parábola dice que había pasado tanto el tiempo que Dios reclamaba los frutos de su nación hasta que decidió enviar a su hijo para reclamar los frutos. Y los labradores de la viña dijeron, este es el heredero, matémoslos y quedémonos con la viña. Pero Jesús en el capítulo 21, en el versículo 43 dice estas palabras. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Era el tiempo en que Israel tenía que elegir sea servir a Dios o rechazar a Dios y que Dios escogiera a otros labradores y le entregaba la viña. Así que Jesús hizo un pacto con su iglesia en el aposento alto, allí con sus discípulos. Celebró la Pascua no como la habían celebrado el antiguo Israel en todos los tiempos, con panes sin levaduras, hierbas amargas y la ofrenda del cordero, pero esta vez la celebró con pan y vino. El pan simbolizaba su cuerpo y su sangre, el vino simbolizaba su sangre, y él dijo delante de su discípulo, esta es la sangre del nuevo pacto. Qué interesante. Y el reino había sido quitado a estos líderes y había sido entregado a los discípulos. Después de su muerte, Satanás hizo una guerra totalmente recia a la iglesia. Debemos recordar que el ministerio de Cristo después de su bautismo fue un periodo más o menos de 3 años y medio. Y Satanás le hizo frente a Cristo en toda la historia de su vida. En su ministerio, Satanás se propuso en derrotarlo y que el Salvador perdiera la batalla. Pero el Señor enfrentó a Satanás en su propio terreno, a pesar de su naturaleza débil que él había tomado, y que él había tomado casi de un periodo de 4000 años, que heredó los genes de su madre, las debilidades de todos sus padres, pero le demostró a Satanás que nosotros, aunque tengamos una naturaleza caída, podemos enfrentar al enemigo y podemos mantener una conciencia limpia y pura, así como él la mantuvo. Hoy en día tenemos luchas en la iglesia en estos últimos días de la naturaleza de Cristo. Muchos dicen que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de su caída, pero la palabra de Dios nunca enseña eso. La palabra de Dios dice que él era el segundo Adán en carácter. Jesús tenía un carácter puro, como lo tenía Adán antes de su caída, pero su naturaleza de carne y sangre que tenía Adán era pura antes de su caída, pero después se corrompió. Y Jesús heredó, nació 4000 años después después de la caída del hombre hasta que Cristo nació en Belén, habían pasado casi un periodo de 4000 años. Así que su generación era débil y enfermiza. Así que Jesús había heredado las debilidades de su familia. Pero enfrentó a Satanás con una naturaleza caída, demostrándole a Satanás que el hombre sí puede obedecer la ley de Dios. Hablando ya, nos metimos a este punto que sería un punto que estaríamos tocando en otro video, pero analizando la historia de la iglesia, cómo el Señor vino personalmente para solucionar el problema. El mundo estaba totalmente en tinieblas. Jesucristo, nuestro Salvador, es la luz del mundo. Él brilló en medio de las tinieblas y nos mostró por medio de su palabra que era el Redentor del mundo, el Creador del universo, y que Él era nuestro libertador. Y damos gracia y gloria a nuestro Padre Celestial por enviar a su Hijo para salvarnos. Y llegó en el momento exacto. Su iglesia había sufrido tanto por un periodo de 4000 años que era necesario de que Él la guiara y estuviera aquí y orientara a la iglesia a un camino y abriera el camino, porque realmente la nación judía era una iglesia que se había totalmente corrompido, había perdido de vista el gran significado del sistema que Dios le había dado. Por ejemplo, ellos tenían un santuario que el Señor le había dado a Moisés en el desierto, pero cuando entraron a la tierra nueva, unos 400 años más adelante, Salomón lo construyó, muy hermoso, pero habían perdido de vista el gran significado de todo este sistema de cosas que Dios les había dado. Se concentraron solamente en el cordero y en su sangre y no en el significado del cordero. Así que cuando Jesús llegó, nació en Belén, el sistema religioso estaba corrompido, era manipulado allí.
Allí montaban los sacerdotes por medio de política, no tanto porque se ganaban ese puesto. Así que cuando Jesús llegó y limpió el templo, los echó de allí porque habían convertido la casa del Señor en un negocio para ellos. Allí se partían las ganancias de los que vendían las ofrendas. Decían que las ofrendas eran buenas las que vendían ahí, no las que traían, sino las que ellos vendían. Las monedas tenían que cambiarla, era allí en la moneda del templo, no en otra parte, sino ahí. Eso era un negocio. Y el Señor dijo que el reino, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otros. Y así sucedió. Cuando Cristo murió y se levantó del sepulcro, Satanás propuso aniquilar la iglesia, persecución contra la iglesia de Cristo. Y allí vemos cómo se desata una persecución contra la iglesia de Dios. Los discípulos fueron perseguidos por una nación judía que había rechazado a Cristo y que lo había crucificado. Mataron a sus siervos, mataron a Esteban, a Santiago, y vemos de que había un personaje interesante allí que era enemigo de Cristo, que era Saulo de Tarso, y que los líderes judíos lo utilizaron, un joven estudiante de teología, podemos decirlo así, en su tiempo, un teólogo como él, era acto bueno y era celoso en sus tradiciones. Saulo de Tarso era celoso en las tradiciones de sus padres, no digámoslo en la verdad, porque él dice más adelante en el libro romano que él sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, dice que vio su impureza en su vida. Cuando se encontró con Jesús y vio el gran significado del sistema que Dios le había dado a Israel y que él era el verdadero Mesías, y vio la excelencia de la ley de Dios, se dio cuenta que era un miserable y puso todas sus tradiciones a los pies de Jesús y se entregó al Evangelio de nuestro Salvador. Fue un gran predicador que causó revuelo en Israel. Después de su conversión, tuvo que abandonar a su familia, a sus amigos, para seguir al maestro, inclusive su propia carrera de teología que tenía, sus propias ideas, tuvo que dejarla y seguir los pasos de su maestro. Conocemos la historia de sus viajes en diferentes partes. Creo que él tuvo 3 viajes importantes y si nosotros analizamos esos viajes, los enemigos de él fueron los judíos que no se habían convertido, eran los que formaban las revueltas donde él iba y atacaban totalmente sus enseñanzas. Casi las oposiciones no las obtuvo tanto del mundo pagano, sino de los judíos apostatados que no habían aceptado a Cristo. Eran los enemigos más résimos de Pablo. Su propia iglesia, su propia nación, y le dolía tanto, pero él miraba eso con dolor, como sus propios hermanos se oponían al mensaje. Y así la iglesia fue perseguida por un periodo más o menos de 70 años, donde los discípulos tuvieron que soportar pruebas, dificultades. No era una iglesia como las de hoy, que son ricas, unas iglesias donde se llenan de lujos, de comodidades, unas iglesias de hoy donde el Evangelio de Cristo ni siquiera brilla en medio de ellos, es pura pompa, puro orgullo, y donde hablan un mensaje de prosperidad, y donde la multitud aplaude sermones donde hablan de que la ley de Dios está abolida, cuando los discípulos fueron fieles a los mandamientos de Dios, a los principios que el Señor dejó establecido tanto en el Antiguo Testamento como después de los libros que ellos escribieron 30 años después, más adelante. Allí encontramos una iglesia totalmente sufrida. Ellen White, en el conflicto de los siglos, ella menciona, y no solamente en el conflicto de los siglos, también menciona en otros libros de ellas, que en el siglo III o IV más o menos, la iglesia había tomado una forma diferente. La iglesia en los primeros 2 siglos fue perseguida, una iglesia que sufrió, pero Satanás se dio cuenta que entre más perseguía a la iglesia,
más firmes estaban. Así que dejó de perseguirla y dejó que se fueran prosperando y se fueran uniendo con el mundo y fueron rebajando sus normas, y muchos entraban a la iglesia porque sus normas estaban muy bajas. Y allí encontramos a un personaje que entra en la iglesia cristiana, que fue Constantino, un emperador que podríamos decirlo, un emperador pacífico, que no persiguió a la iglesia, sino que trató de unir la iglesia, el cristianismo, con el paganismo. Y en el año 321 estableció el falso día de reposo en la iglesia, cambió el sábado por el domingo. Aunque muchos digan que no, pero si usted lee la historia, ahí está. No es algo inventado, sino que en la historia está. A la iglesia bajar las normas y a unirse con el mundo, hubo un problema en que la adoración al paganismo se fue introduciendo en la iglesia porque sus normas se rebajaron, y se comenzó a introducir la idolatría del paganismo a la iglesia. Entonces comenzó a adorarse a María, a los apóstoles, a los santos. Hicieron figuras de Jesús, figuras de María, figuras de los discípulos y comenzaron a adorarlas. Y esto fue más o menos en el año 538. Una iglesia que se idolatra, donde mete la idolatría, donde presentan a Dios por medio de figuras. Cuando los discípulos nunca lo hicieron, estuvieron en contra de eso. Cristo fue adorado en espíritu y en verdad. Tanto su Hijo como su Padre fueron adorados así. Pero más adelante encontramos una iglesia que se aparta de los principios. El apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicense, él había profetizado referente a esto, donde hablaba la manifestación del hombre de pecado, donde él dice que primero se iba a manifestar la apostasía y después vendría la segunda venida de Cristo. Y Pablo había profetizado referente a esto. Y él menciona unas partes aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y 3 y 4, dice de esta manera. Lo voy a leer. Mira lo que dice. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo estaba diciendo que no se dejaran engañar de que la venida de Jesús iba a ser en su tiempo. Porque Pablo dice allí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no vendría, pero primero tenía que manifestarse la apostasía en la iglesia para después el regreso de Cristo. El cual se opone y se levanta, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto fue la enseñanza de Pablo. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Claro, la presencia de los discípulos en la iglesia hacía que las falsas doctrinas, el mensaje falso que algunos hermanos introducían en la iglesia, los discípulos lo rechazaban. Por eso no se manifestaba tan rápidamente este asunto. Por eso él dice que el ministerio de iniquidad ya estaba en acción en su tiempo, y lo dice en el versículo 7. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que dice, al que su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Mientras los discípulos permanecían, la verdad permanecía realmente pura, pero cuando los discípulos murieron, la causa de Dios tomó un rumbo diferente, un camino diferente. Y después de esto, de la muerte de los discípulos, unos 300, 400 años después, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Esto significa que la apostasía que surgió en el año 538, cuando la iglesia se apartó de los principios de Dios, dice que surgió el papado. Esto preparó el camino para el desarrollo del papado. Y dice que se dio a conocer aquí este personaje, este movimiento apóstata. Y dice el Señor por medio de Pablo que este movimiento apóstata estaría hasta la segunda venida de Cristo, porque dice aquí que el Señor mataría con el espíritu de su boca y destruiría con el resplandor de su venida. Así que la manifestación del hombre de pecado que nosotros leemos en segunda de Tesalonicense no es más que el desarrollo del papado. Estas predicaciones, estos temas, no son predicados en su verdadero marco. Algunas iglesias ni siquiera tocan este punto, sino que lo hablan de un anticristo que se va a levantar en el futuro. Pero si nosotros analizamos la historia de Pablo, ya el anticristo se levantó en medio de nosotros. Y nosotros sabemos que los reformadores en el pasado tocaron este texto y dijeron que era el movimiento papal. No era más nada. Y las predicaciones deben efectuarse y centrarse en este punto. Que Pablo habla de una gran apostasía que surgiría. Y dice que esta apostasía no viene sino de parte de Satanás. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señal y pródigos mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Aquellos que no quieren salir de este estado caen en un poder engañoso que quedarán allí y se perderán muchas almas porque no toman decisión a favor de la verdad de Dios, sino que dicen, no, es que mis padres adoraron allí, yo también voy a quedar allí. Inclusive hay personas hoy en día que conocen esto y conocen la verdad y no la divulgan ni la enseñan para no tener controversia con sus propias organizaciones. Y usted ve que la mayoría de los pastores no hablan de las persecuciones papales como la iglesia adventista sí lo habla, las predicciones y las profecías que están escritas en ella. La iglesia vivió un tiempo muy difícil, desde el año 538 hasta 1798. La palabra de Dios sufrió mucho. Fue llamado el tiempo de la oscuridad, de las tinieblas, en que Satanás tomó casi el control, donde Satanás aniquiló casi totalmente la iglesia. Pero Dios conservó a algunos, conservó la verdad y conservó algunos hombres que fueron inspirados por él, como Juan Hus, Juan Wesley, Martín Lutero y otros más reformadores que se levantaron en el siglo XIV, en el año 1400 se levantaron allí. Estos personajes testificaron en favor de la verdad y allí hubo una gran reforma en el pueblo de Dios. Ya estaba profetizado por las profecías de las 2300 tardes y mañanas, por las profecías de las 1260 días, en que al final de esa profecía el papado recibiría una herida mortal, que fue en el año 1798, cuando el papado fue llevado prisionero a Francia por orden de Napoleón. El general Berthier tomó prisionero al papa y lo llevó a Francia, y allí murió. El poder papal perdió su fuerza, aunque ya las persecuciones habían cesado. Jesús, en el libro de San Mateo, allí en el capítulo 24, el Señor especifica algo muy importante para nosotros como iglesia en estos últimos días. Y Él dice que al final de esas profecías, al final de las persecuciones papales, iban a suceder algunas señales importantes que nosotros debíamos entender.
Por ejemplo, mire lo que él dice en Mateo 24, versículo 29. Él dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesús en Mateo 24 habla de la terminación de las persecuciones. No son de las persecuciones finales que van a suceder, sino de las persecuciones pasadas papales que terminaron en el año 1798 y que sucedieron algunas señales que el Señor nos dejó para saber que el tiempo de su venida estaba cercano, y eso fue en el año 1755, donde el Señor habla de unas señales que iban a suceder. Por ejemplo, si nosotros leemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, habla de las mismas profecías de Mateo 24, donde dice, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto, y el sol se puso como negro, como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino y que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Cuando habla aquí de la ira del Cordero, es la segunda venida de Jesús. Pero antes de la segunda venida de Jesús van a suceder algunas señales, como son el terremoto de Lisboa, que aquí habla de un gran terremoto. No es el terremoto final, es un terremoto que sucedió en el año 1755. Ustedes lo pueden buscar en internet, el terremoto de Lisboa, y ahí le da la fecha exacta, que fue en el año 1755. Y unos 25 años más adelante sucedió el oscurecimiento del sol, que fue en el año 1780. Y unos años más adelante, como 40 años más o menos, sucedió la caída de las estrellas en 1833. Si nosotros analizamos estas profecías, Jesús dijo que al final de estas profecías el Señor iba a venir en gloria. Lo dice en Mateo 24, el versículo 29, el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en la nube del cielo. Si nosotros analizamos por qué al final de estas profecías que se cumplieron en el año 1833, que fue la caída de las estrellas, la última profecía en Mateo 24 y las últimas profecías predichas en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, y 13 y 14 y 15, versículo 15, allí nos habla del acontecimiento del fin del tiempo, del pronto regreso de Jesús. Sucedió algo interesante. Hubo la apostasía de los 1260 días y se levantaron reformadores que defendieron la fe de los apóstoles, que una vez había sido dada a los santos. Y hubo una gran reforma. Pero estas reformas, unos años más adelante, unos 200, 300 años más adelante, estas reformas se corrompieron. Habían grupos como los metodistas, los bautistas, los luteranos y otros grupos más que no guardaban, podemos decir la mayoría no guardaba el sábado. Había un grupo que guardaba el sábado, que era la iglesia bautista, era la que guardaba el sábado en ese tiempo, y la iglesia presbiteriana, que son iglesias más antiguas. Estos movimientos ya no vivían una vida totalmente piadosa en Jesús. La mundanalidad estaba en medio de ellos. Era necesario hacer una gran reforma. Y en el año 1833 se levanta un personaje que es Guillermo Miller para predicar un mensaje de salvación. Él leyó Mateo 24 y él miró que al final de estas señales que cayó en 1833, que fue la caída de las estrellas,
Él dijo, Cristo está próximo en venir, y comenzó a predicar el mensaje de la segunda venida de Jesús. En 1833. Guillermo Miller pertenecía a una iglesia, creo que era la iglesia bautista, recibió la credencial de la iglesia para predicar el mensaje, comenzó a predicar en varias iglesias. Algunas iglesias le cerraron las puertas a Guillermo Miller y le decían a su feligresía que no escucharan el mensaje de Guillermo, porque Guillermo estaba predicando sobre la venida de Jesús y había puesto unas fechas y que nadie sabía referente a la hora de la venida del Hijo de Dios. Guillermo Miller con sus predicaciones no quería dividir las iglesias, quería que se reformaran y esperaran tan pronto el regreso de Cristo. Guillermo Miller, podemos decirle que predicó el mensaje del primero y el segundo ángel profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 14, donde Dios hace un llamado a las iglesias a volverse a la verdadera adoración. Las iglesias de Dios se habían apartado de la verdadera adoración. Y Dios hizo ese llamado para que las iglesias volvieran nuevamente. Pero no prestaron atención al mensaje de Guillermo. Así que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, Dios hace un llamado a estas iglesias a que abandonaran abandonaran su forma de vivir, una vida totalmente apartada totalmente de del verdadero evangelio, y era necesario reformar esas iglesias. Y el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, vamos a mirar aquí, mensaje de los tres ángeles, donde dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Era necesario atraer a la iglesia de Dios a la verdadera adoración, a los mandamientos de Dios. Aquí dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Si nosotros analizamos este mensaje, la iglesia tenía que volver a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles fueron fieles observadores de los mandamientos de Dios, inclusive del sábado. El sábado es el único mandamiento que muestra a Dios como creador del universo. Por eso la Biblia dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y el único mandamiento que muestra a Dios como creador en la ley de Dios es el sábado, a la verdadera adoración. Pero no solamente eso, hablaba de un juicio que se iba a realizar en favor del pueblo de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Si nosotros analizamos esta historia, encontramos de que Guillermo Miller quería atraer a la iglesia a la unidad con Dios y a prepararla para su segundo advenimiento. Ellen White, en algunos de sus escritos, ella dice que más de 50,000 personas abandonaron sus iglesias caídas y se unieron al gran movimiento de Guillermo. Pero en el chasco, algunos volvieron a sus antiguas iglesias, otros se apartaron totalmente de los caminos de la adoración a Dios. Pero quedó un pequeño grupo adventista allí, de ese pequeño grupo, de ese movimiento, y comenzaron a estudiar la Biblia y se dieron de cuenta de que el mensaje de Dios no era un error, lo que Guillermo había hecho, todo estaba perfectamente. Ellos se habían equivocado en el evento. Ellos dijeron que Jesús iba a venir en gloria, porque la profecía, porque las señales que había dado Mateo 24 era que Jesús venía en gloria. Pero si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis habla de un momento de sellamiento antes del pronto regreso de Jesús. Y es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros como adventistas del séptimo día no nos distinguimos tanto por el sábado ni por la segunda venida de Jesús. Porque la segunda venida de Jesús lo predicaron muchos antes nosotros como pueblo adventista. Como el sábado, la iglesia bautista lo guardaba. Nosotros tuvimos que aceptar el mensaje del sábado, que era el cuarto mandamiento, después de que formamos como grupos, después de 1844. Lo que sí nos diferencia entre todas las iglesias y el mensaje que nosotros tenemos hoy como adventistas es el tema del santuario.
Nosotros hemos anunciado que el mensaje de Guillermo Miller de la segunda venida de Jesús no era el segundo venimiento, sino que Jesús iba a pasar del lugar santo al santísimo y que Cristo iba a ser la última obra de expiación. Ellen White, en el libro Primeros Escritos, habla de que Jesús se levantó en el lugar santo, el Padre se levantó en el lugar santo y entró al lugar santísimo. Después Jesús se levanta y entra también en el lugar santísimo con su Padre, allí para interceder, hacer la última obra de expiación, así como Israel lo hacía en el pasado. En un año completo se hacía la obra de expiación en el lugar santo, pero al año se hacía la expiación en el lugar santísimo. Debemos recordar que Moisés hizo el santuario de acuerdo al modelo que se le había mostrado en el monte. Así que el templo celestial es un templo inmenso, grande, que tiene 2 compartimientos y que en esos compartimientos hay tronos donde Dios se asienta. Y eso está escrito en el libro Apocalipsis. Cuando Juan vio a Jesús, lo vio en medio de candelabros. Significa que estaba en el lugar santo. En los tiempos de los discípulos, Jesús estaba en el lugar santo. Pero también en el capítulo 11 de Apocalipsis nos muestra de que hay una puerta que se abrió en el cielo. En el templo de Dios se vio el arca de su pacto. Y el arca del pacto está en el lugar santísimo. Y allí es donde Cristo está haciendo su última obra mediadora, así como el sumo sacerdote lo hacía en el antiguo Israel. Si nosotros analizamos allí ese proceso de Jesús de entrar al lugar santísimo para terminar, debemos recordar que Israel cada año confesaba sus pecados y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y salía con todos los pecados de Israel simbólicamente encima y ponía sus manos sobre el macho cabrío y todos los pecados pasaban simbólicamente a ese cordero y era llevado al desierto. Ese cordero representa a Satanás. Muchos dicen que representa a Cristo, pero es que no representa a Cristo porque la ofrenda era sacrificada, la que representaba a Cristo. Esa ofrenda quedaba viva. Significa Satanás, que es el autor de todos los pecados que le ha hecho cometer al pueblo de Dios y que han sido perdonados, serán puestos a la cuenta del diablo y él pagará por sus propios pecados y por la rebelión de aquellos, por los pecados que fueron perdonados por su pueblo. Aquellos que se pierdan pagarán por sus propios pecados, pero los pecados que han sido perdonados del pueblo de Dios serán puestos en la lista en el diablo y él pagará por esos pecados. Por eso representa esto. Hay una parábola de Jesús, creo que en Mateo, vamos a leer allí en Mateo 22. Sí, Mateo 22, donde nos habla de la parábola de fiesta de bodas. Y aquí hay algo muy interesante en esta parábola. En el versículo 8 Jesús dice en el capítulo 22, versículo 8 de Mateo, entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, hablando de Israel. Y pues a la salida de los caminos llamad a la boda cuanto halléis. Salieron los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron y juntamente a malos y a buenos. Y las bodas fueron llenadas de convidados. En la iglesia entran buenos y malos. Allí hay la del trigo y la cizaña. Pero antes del pronto regreso de Jesús a esta tierra, el Señor va a mirar los nombres de los invitados, quienes realmente son los que van a entrar a las bodas del Cordero. Y era necesario hacer esta obra de expiación, de perdón de pecados. La última, examinar los libros, quiénes son los que van a heredar el reino de Dios, quiénes son los que van a entrar al reino de Cristo. Y esto es importante en esta parábola. Y mire lo que dice. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atale de pie y mano y échele en las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando en la parábola dice, y entró el rey para ver a los convidados, se refiere a la última obra de expiación de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo.
para examinar los caracteres de todos los que han muerto de los tiempos de Adán hasta los tiempos finales, que terminará con los vivos. Debemos recordar que el juicio comienza por casa, comienza por los que murieron y termina con los vivos. Se va a analizar el carácter de todos sus seguidores y solamente aquellos que tengan el carácter puro con la sangre de Jesús y que sus pecados han sido limpiados totalmente del pecado, heredarán el reino de Dios. Aquellos que tengan pecados en su vida y que hay pecados secretos en su vida y que su vida está manchada, su carácter está manchado, no tiene el vestido de boda, serán borrados del libro de la vida. ¿Ve? Y algunos que no estaban escritos en el libro de la vida, sus nombres, aparece delante de sus nombres perdonados y serán escritos en el libro de la vida. Muchas personas que realmente no entraron en el ministerio de Dios, pero que murieron en los momentos de la historia de su vida, alguna enfermedad, nunca quisieron aceptar, pero aceptaron a Jesús en el hecho de su muerte, porque sucede mucho. Y allí muchos siervos de Dios han visitado a muchos en los hospitales, en clínicas, y que han muerto allí. Estos nombres aparecen delante de ellos perdonados y son anotados en el libro de la vida, aunque no hicieron nada. ¿Ve? Habla de la parábola, aquella parábola donde Jesús invitó en la mañana, al mediodía, en la tarde y a lo último ya en que se cerraba el día, pero todos recibieron el premio. Todos recibieron el premio. Aquellos que llegaron en el último momento, sea en la hora de su muerte o en los últimos, que acepten el mensaje de salvación cuando se esté terminando la obra de Dios en este mundo. Se aplica esa parábola también a estos dos sucesos. Entonces aquí el rey que entra va a ver el nombre de los que van a heredar el reino de Dios. Así que Dios tiene una iglesia que ha venido predicando este mensaje de salvación, que es la iglesia adventista del séptimo día, que es la única iglesia que explica este detalle referente al santuario. Y la iglesia dice que hay un lugar santo y el lugar santísimo, y que Jesús ha ministrado en los dos compartimientos en el cielo. Y nosotros como adventistas enseñamos y la profecía enseña de que Jesús entró al lugar santísimo en la presencia de su Padre para hacer la última mediación por todos sus hijos. Aquí la parábola nos enseña si tenemos el vestido de boda. Y Dios y Jesucristo están analizando los convidados a las bodas hoy. ¿Quiénes son los que van a entrar a su casa a celebrar la boda? Te invito a que leas el capítulo del conflicto de los siglos, el juicio investigador. Allí Ellen White explica más detalladamente este asunto, sobre lo que Cristo está realizando en el cielo. Hay nombres de personajes que han sido rechazados y hay nombres de personas que han sido anotados, han sido aceptados por la gracia de Jesús. Que el Señor nos ayude a comprender de que estamos viviendo en el último tiempo de la historia del mundo y que Jesús está haciendo todo lo posible para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Es doloroso para Él que nuestros nombres sean borrados. Si no llevamos una vida perfecta en la iglesia, una vida de santidad, porque hoy en día ya no se habla de santidad en las iglesias, ya no se habla de perfección, da miedo hablar de eso. Pero quiero decirle que Jesús va a mirar un carácter perfecto. Lo único que va a permanecer inmortalizado en los libros será el carácter de cada seguidor de Jesús y que pasará la prueba de la muerte para aquellos que hayan muerto. Pero es lo único. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza débil, esa quedará en el sepulcro y todos los defectos de nuestro carácter. Pero el carácter que ha sido moldeado por la gracia de Dios es el que permanece. Una vida lejos del pecado, una vida en santidad, como Dios nos enseña hoy a vivir una vida delante de Él en perfección. El tiempo de la segunda venida de Jesús se ha acercado hoy y Dios está dispuesto a que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Mi estimado hermano y personas que me escuchan, que de pronto no perteneces a ninguna iglesia, es el momento que tomes decisión en tu vida. Y Jesús te va a decir gozado y alegrado porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Solamente aquellos que estén escritos y que sus vestiduras
sean inmaculadas, un carácter inmaculado, son los que entrarán, son los elegidos, los que entrarán delante de su presencia a celebrar las bodas con Jesús en las cortes celestiales. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el tema de hoy haya sido de gran bendición para ti.